Hola, en este video te quiero contar la vida de alguien admirable. A mi modo de ver, su vida es una manifestación de la quintesencia del ethos científico, es decir, un amor apasionado por el saber. Para que nos hagamos una idea de lo que estoy diciendo, si uno quisiera leer los apuntes de esta persona, tendría que firmar una carta de exoneración de responsabilidad y ponerse todo un equipo de protección. ¿Para qué? Para protegerse de la radiación. De hecho, los apuntes de esta persona que les quiero contar van a ser radioactivos por los próximos 1500 años. Y no solo sus apuntes, su vestido, la silla de su laboratorio, las manillas de sus puertas, de su oficina, etcétera, etcétera. De hecho, cuentan que iba con su ropa así normal y con el material radioactivo en el bolsillo a trabajar. La radiación fue el corazón de su investigación y causa también de su muerte. De hecho, su ataúd se encuentra forrado de plomo. ¿Para qué? Para contener la radiación. ¿De quién les hablo? Es de una mujer que en muchos sentidos es radioactiva. De hecho, la llamaban la señora radio. ¿A quién me refiero? A Marie Curie. Su vida, sus apuntes y sus descubrimientos exudan la pasión por la investigación científica. En sus manuscritos, de hecho, aparecen determinados datos rodeados por abundantes signos de exclamación. Así como 14 de marzo, precipitado en cilindro, 4,3. Se trata de una mujer brillante, apasionadamente entregada a lo que amaba. Fue ganadora no de uno, sino de 2 premios Nobel, física y química, y fue la primera mujer en dirigir una cátedra universitaria en la Sorbonne. Toma castaña. Déjeme contarle algo de su vida. Maria Sklodowska nació en 1867 en Varsovia, Polonia. Cuando tenía solo 3 años, su madre contrajo tuberculosis y murió cuando ella tenía 11 años. Ese mismo año su padre también perdió su trabajo, por lo que ¿qué pasó? Convirtieron la casa en una pensión, en la que le tocó trabajar a María. De hecho, a María le tocó dormir en el living y limpiar y ordenar cuando todos habían dormido y levantarse temprano para preparar el desayuno a los huéspedes. En la escuela que estudió demostró una capacidad excepcional, al punto que se graduó a los 15 años, un año antes que lo habitual y como mejor de su generación. Sin embargo, no había educación superior femenina en Polonia, por lo que posteriormente se fue a vivir con unos tíos, unos terratenientes que venían a menos, la verdad, que vivían en la frontera con Ucrania. Sin embargo, ahí encontró una atmósfera intelectual interesante, porque su tía le permitió el acceso a la música y lectura de literatura francesa y polaca, que empezó a iluminar ahí a María. Así, una vez que volvió a Varsovia, se inscribió en la Universidad Libre de Polonia, una universidad ilegal de carácter itinerante, y además trabajó para la revista Pravda, que estaba dedicada a cuestiones de índole científica. Así, María hizo un pacto con su hermana mayor, Bronia, que también quería estudiar medicina. Entonces, el pacto era el siguiente: ella, María, trabajaría en Polonia para financiar los estudios de Bronia en París, y luego, a cambio, Bronia le ayudaría a estudiar algún día a María en París. Así, total, Bronia se fue a París y María, ¿qué hizo? Comenzó a trabajar como institutriz. Sin embargo, esto no impidió que María siguiera estudiando. De hecho, nos cuenta que a las 9 de la noche, cuando los cabros se iban a dormir, tomaba los libros y me pongo a trabajar. Hasta he tomado la costumbre de levantarme a las 6 de la mañana para poder trabajar más. Estaba totalmente enfocada María en llegar a París. Ajá, pero el hijo mayor de la familia donde hacía de institutriz, Kazimierz, regresó a la casa de sus padres para el verano para pasar las vacaciones, y este socio era un año mayor que María y estudiaba matemáticas en la Universidad de Varsovia. ¿Y qué pasó? Se lo podrán imaginar. Se enamoraron. Sí, y más. Ya para diciembre estaban planeando casarse. Un poco intensa la cosa, ¿no? Sin embargo, los padres del joven Kazimierz, por razones sobre todo económicas, María no tenía ni uno, se opusieron a ese matrimonio. Total, que se acabó el amor. Seguramente María se habrá comido la lengua de la rabia. Peor, ¿qué habría hecho uno en esa situación? Se va, ¿cierto? Ya, pero no. Ella siguió trabajando de institutriz, esperando que el jetón de Casimir llegara verano, a ver si el jetón se ponía los pantalones y cambiaba de opinión. Bueno, pero nada.
Así, esto la afectó muchísimo y lo sabemos porque cuando a su hermana menor, Elena, le ocurrió algo similar, le escribió una carta donde dejaba entrever algo de lo que María se había guardado para sí. Escribe: puedo imaginar lo humillada que se ha sentido Elena. Si no les interesa casarse con mujeres pobres, bueno, que se vayan al infierno. Pero, ¿por qué insisten en dar un disgusto a una criatura tan inocente? Lo interesante es que termina esa carta con una frase curiosa y reveladora. Dice: pero yo, incluso yo, mantengo una especie de esperanza de que no me desvaneceré por completo en la nada. María estaba ahora más decidida que nunca a hacer algo con su vida, cuando Bronia le escribió desde Francia con la noticia que planeaba casarse, lo cual suponía que María iba a poder ir pronto a vivir con ella, por lo que María ya no tuvo más dudas. ¿Y qué hizo? Tomó un tren de Varsovia a París y viajó en cuarta clase. Sí, sentada en una butaca plegable durante 3 días, compadre. Cuando llegó, se inscribió en la Facultad de Ciencias de la Sorbonne. Allí había 1800 estudiantes, de los cuales solo 23 eran mujeres. María empezó como pretendía seguir. ¿Qué hizo? Rechazó de manera cortés pero firme la oferta de alojamiento de su hermana y se fue a vivir a una pieza de bien, una chambre de bon, una piezucha, una buhardilla mísera, la típica en la que los genios se morían de hambre en el barrio latino, ¿no? Cerca de la Sorbonne. De hecho, se cuenta que después de sus clases, experimentos en el laboratorio y lectura de la biblioteca, María trepaba a los 6 pisos hasta su pieza de techo inclinado y comía una quichelle, la barra más fina de pan francés y algo de chocolate, y trabajaba varias horas de la noche. Es más de alguna vez se desmayó por el hambre. Era completamente libre entonces para dedicarse al estudio y nadie podría detenerla. En su mediana edad recordaría estos tiempos como uno de los mejores recuerdos de mi vida. Este, según sus palabras, fue el periodo de años solitarios dedicado exclusivamente al estudio que tanto había esperado. Toda su atención entonces estaba en la universidad. Su profesor de química en ese entonces era Émile Duclos, uno de los primeros adeptos de Pasteur y de su teoría de que las enfermedades eran propagadas por los microbios. Sus clases estaban poniendo los cimientos de Duclos de un nuevo campo, la microbiología. Su profesor de física era Gabriel Lippmann, quien estaba trabajando en la invención de la fotografía. Pero con mucho, la mejor mente con la que se cruzó María en la Sorbonne en ese entonces fue la de Henri Poincaré, el mejor matemático de su época. De hecho, aunque María se inclinaba por las ciencias, sus habilidades matemáticas eran de un orden casi igual de elevado. Bueno. Hacia el final de 1893, María comenzó a estudiar las propiedades magnéticas del acero. Una tarea ordinaria pero absorbente. Fue a inicios de 1894, cuando visitó la casa de un físico polaco, que le fue presentado un hombre reservado de 35 años. María luego recordaría: iniciamos una conversación que no tardó en hacerse amistosa. Empezó por ciertas cuestiones científicas, pero casi de inmediato surgió una sorprendente afinidad, sin duda atribuible a una cierta semejanza en el ambiente moral en el que fuimos criados. Ambos eran de temperamento igualmente serio. Eran desarraigados e intelectualmente estaban a la par. Pierre era 9 años mayor que María y ya había escrito trabajos importantes. Cuando la conoció, estaba terminando su doctorado sobre los efectos del calor sobre las propiedades magnéticas. Había descubierto Pierre que por encima de determinada temperatura, toda sustancia ferromagnética perdía tales cualidades. Ambos valoraban su independencia, pero Pierre le escribió a María preguntándole si quería ser roommate. Le dice: ¿le gustaría arrendar conmigo un departamento con vista a un jardín en la Rue Mouffetard? Bueno, el departamento estaba dividido en 2 partes independientes. El punto es que se trataba más bien de una invitación intelectual que emocional. De hecho, ambos habían adoptado una actitud de dedicar su vida a la ciencia. Decían: se puede excusar la generosidad con todo, menos con el tiempo. Bueno, pero en cualquier caso, se enamoraron y todo, y al rato se casaron, en una ceremonia civil
que fueron vestidos de modo informal, así como con blue jeans, así. No hubo regalos ni nada. Y se fueron de luna de miel, ¿a dónde? A Ibiza. No, se fueron a andar en bicicleta a Francia. Una lata, pero bueno. A su regreso a París, los Curie se instalaron en un departamento de 3 piezas en la Rue de la Glacière. Pierre mantenía a ambos con su pequeño sueldo entonces, ¿no? Entre tanto, María estudiaba para su agrégation, el certificado superior del profesorado francés. Así asistía a unos cursos de física teórica. En su memoria se lee: no vemos a nadie y no nos concedemos distracciones. En realidad, Pierre y María solían hacer ciclismo por el campo los fines de semana, aunque más de alguna vez fueron al teatro. Los amigos de ellos hablaban del asombro al encontrarse con la pareja de científicos vestidos, por decirlo así, de forma un tanto ajena a la moda. En su casa, Pierre y María compartían y discutían todo lo que les interesaba, es decir, las investigaciones, los experimentos y los últimos desarrollos científicos. Fue en ese tiempo, en noviembre de 1895, cuando en el laboratorio del físico alemán Wilhelm Röntgen estaba ocurriendo algo sorprendente. De hecho, este físico alemán nos cuenta: no había revelado a nadie sobre mi trabajo. Le dije a mi mujer que estaba haciendo algo que haría que la gente, cuando se enterara, dijera: Röntgen ha perdido la cabeza. Seguramente se encontraba experimentando con los rayos catódicos cuando accidentalmente advirtió la misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz. El papel se encontraba a cierta distancia de un tubo de descarga de gas con el que estaba trabajando Röntgen. Y aún después de haber cubierto el tubo con cartón, la fluorescencia no disminuyó. Fue entonces que descubrió unos rayos que se caracterizaban por atravesar cuerpos sólidos y no se desviaban ni siquiera por los campos magnéticos y eran capaces de ionizar el aire, entre otras propiedades. Tenían una naturaleza desconocida, y como no sabía qué eran, ¿cómo los llamó? Equipo, rayos X. Esta misteriosa entidad representa ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Sin embargo, hay elementos que emiten en forma espontánea rayos X, como ¿cuál? El uranio, por ejemplo. Esto se produce como resultado de la desintegración del núcleo atómico. Sumado a esto, los estudios de Antoine-Henri Becquerel concluyeron que todos aquellos elementos cuyo número atómico, es decir, número de protones, fuera superior a 82, eran radioactivos. Descubrió que existen 3 tipos de radiación: los rayos alfa, beta y gamma. Con estas noticias en el ambiente aparecen los Curie. Así, en 1898, María comienza a investigar la radioactividad con la colaboración de Pierre y se dio cuenta de algo increíble. Leemos en sus notas: 2 minerales de uranio son mucho más activos que el propio uranio, lo cual hace suponer, obvio, que pueden contener un elemento aún más activo que el propio uranio. El mineral de uranio procedente de la pechblenda alcanzaba un registro 4 veces mayor de lo que se cabría esperar de la cantidad de uranio que contenía. No parecía haber forma de explicarlo, a no ser que la pechblenda contuviera otro elemento radioactivo. Pero este tendría que estar presente en cantidades minúsculas, ya que, de lo contrario, ya se habría detectado, obvio. Además, tendría que ser extremadamente radioactivo. Así, refinando el material por medio de tratamientos químicos y repetidas destilaciones, en 1898 obtuvieron unas motas de polvo de bismuto que contenían un elemento nuevo al que, en palabra de los Curie, proponemos llamarlo polonio por el nombre del país de uno de nosotros. El polonio era 400 veces más radioactivo que el uranio. Pero esto todavía no explicaba la radioactividad de la pechblenda. Así, tras repetidos intentos, lograron aislar un elemento de una muestra de bario, elemento que al parecer emitía un flujo continuo e intenso de energía, el radio. Pero para examinar las propiedades de este elemento se requerían enormes cantidades de pechblenda, por lo que los Curie pidieron llevarse los residuos de pechblenda de una mina de plata y uranio de San
Joan Kistal, hoy República Checa, ¿no? Así, echando mano de sus ahorros, los Curie compraron algo que hasta ese entonces era considerado un desperdicio, ¿no? Se llevaron montañas de pechblenda a una sala con goteras y grietas en el suelo, fría en invierno y sofocante en el verano, de la Escuela de Física y Química Industrial. Allí, Marie se sumió en la tarea de reducir esas montañas de pechblenda en radio. Para ello desarrolló un método largo, tedioso y agotador. Realizó todo un proceso de producción industrial ella sola. El método consistía en un proceso de cristalización fraccional que tenía que trabajar con hasta 20 kilogramos de material cada vez, así que el hangar estaba lleno de grandes recipientes llenos de precipitados y líquidos, nos cuentan. Con el tiempo, Marie Curie procesaría casi 10 toneladas de pechblenda en su hangar. Bueno, resulta casi imposible separar el trabajo de los Curie. Es más, escriben indistintamente. Solo podemos distinguirlos por la letra desastrosa de Pierre. Sin embargo, hasta cierto punto se dividían el trabajo. Por una parte, Marie se dedicaba a aislar el radio y por otra, Pierre estudiaba sus propiedades. De modo que se les ha llamado, con algo de humor y algo de verdad, el señor radioactividad y la señora radio. Por cierto, esta intensa actividad de laboratorio no fue óbice para que mientras tanto Marie vibrara con su vida materna. No solo era científica, sino era una mujer esencialmente humana. De hecho, lo que es bastante simpático, conservamos en medio de su apunte una serie de mediciones que le iba haciendo a sus hijas Irene y Eva. Sí, en medio de todo apunte, así, desde la medición de la cabeza hasta la cantidad de dientes, ¿no? Así, en 1899 escriben uno de sus apuntes: Irene tiene 15 dientes. Bueno, en ese tiempo los Curie notaron que cuando llevaban incluso una pequeña cantidad de material radioactivo en el bolsillo les producía una quemadura en la piel. Descubrió que emitían una cantidad de energía que después quedaría diagramado con la fórmula de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado. Es lo que pasó a llamarse como radioactividad inducida. De hecho, se dieron cuenta que una cantidad minúscula de radio desprendía 140 calorías por hora, suficiente para llevar al agua al punto de ebullición. En palabras del informe de los Curie, cada átomo de un cuerpo radioactivo funciona como una fuente constante de energía, lo cual implica una revisión del principio de conservación. Nadie sabía qué sucedía ni conocía los efectos. Peor, tampoco se conocían los peligros de la contaminación radioactiva. Así, ninguno de los Curie usó protección alguna contra la radioactividad. Basta saber con el hecho de que los famosos cuadernos de laboratorio de Marie Curie siguen siendo, como decíamos en la introducción, demasiado peligrosos de manejar hasta el día de hoy. Bueno, para alegría de los Curie, en el año 1903 le informaron que junto con Becquerel se habían ganado el Nobel de Física por su trabajo en radioactividad. Ello supuso para los Curie tener que soportar las molestias de la fama, enfrentarse a la intrusión y la banalidad que acompañan a la fama, y esto debió suponer un golpe muy duro para una mente tan poco frívola como la de Marie Curie. Como consecuencia directa del Nobel, Pierre se incorporó a la recién creada Cátedra de Física de la Sorbonne, y Marie en tanto consiguió un puesto a tiempo parcial en la rama femenina de la École Normale Supérieure, en fin, que queda en las afueras de París. Ya en 1906, tanto Marie como Pierre comenzaron a mostrar síntomas de lo que hoy se conoce como efectos de la radiación. Así, además de las graves quemaduras, Pierre padecía agudos dolores en las piernas y brazos, al punto de empezar a tener dificultades para vestirse y desvestirse. Fue entonces que, en abril de 1906, sobrevino el desastre. Cuando Pierre volvía un día de trabajo de la Sorbonne, y está lloviendo, ¿sí?, en un momento se apartó distraídamente de la vereda, ¿y qué pasó? Lo atropelló un carro de 6 toneladas tirada por caballo. En palabras de su hija Eva, el cráneo de Pierre quedó destrozado y la sustancia roja, así todo, y viscosa se esparció en todas las direcciones sobre el barro, ¿sí?, el cerebro de Pierre Curie. Naturalmente,
que Marie quedó destrozada. Su marido y compañero de trabajo se había ido para siempre. Algunos meses más tarde, asignaron a Marie el puesto de Pierre como profesora de física de la Sorbonne, lo que constituía un logro sin precedentes para una mujer, incluso para una ganadora del Nobel. Así, el 5 de noviembre de 1906, Marie Curie subió al estrado para dictar la primera clase impartida por una mujer en los 600 años de historia de la Universidad de la Sorbonne. Su cara estaba ajada y prematuramente envejecida por el efecto de la radiación, y su pelo gris. Aquella apariencia desolada se acentuaba por los sencillos vestidos negros que usaba como una viuda tradicional de luto. Posteriormente, en 1909, estuvo envuelta en un enredo amoroso que no vale la pena detenerse. Lo que sí merece la pena son dos cosas muy significativas posteriores en su vida. En 1911 le conceden otro premio Nobel, ahora de química, por el descubrimiento del polonio y el radio, ¿no? 2 premios Nobel, física y química. Toma cachito de goma. Sí, Marie fue a recibir su premio a Estocolmo, ¿no? Luego, cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Marie no se quedó de brazos cruzados. Interrumpió su investigación del radio e inició una serie de experimentos que desembocaron en la fabricación de una máquina de rayos X portátil. Allí iba a hacer una radiografía gracias a Marie Curie. ¿Ve? Realizó una campaña para reunir los fondos necesarios para equipar una ambulancia y no tardó en ella, ir con su aparato al frente. Sí, ella, para no tener que depender de ningún chofer, ella manejaba la ambulancia. Marie Curie, brígida, ¿no? Bueno, a su vuelta, no contenta con eso, solamente abrió el Instituto de Radio de París. Pese a todo este inmenso esfuerzo y a las grandes posibilidades comerciales del radio, Marie Curie se negó a patentar ninguno de sus descubrimientos. Los Curie habían convenido en que los beneficios del radio quedaran a disposición de todo el mundo. Tal patente, naturalmente, que pudo haberles reportado una riqueza incalculable. Bueno, a los 66 años de edad, en 1934, Marie Curie se instaló en un sanatorio en los Alpes franceses, donde murió de leucemia producto de la radiación. Fue una mujer que prácticamente dio la vida por la investigación científica, pero además una gran madre. De hecho, solo un año después de su muerte, su hija Irene ganaba también el premio Nobel. Tremendo, brígido, ¿eh? Muchas gracias.